Continuamos con la serie basada en el Evangelio, si se da vuelta, ahí sí, en el Evangelio según Lucas. Vamos a abrir la Biblia en Lucas 6. Los últimos 3 domingos nos encontramos con todo un largo pasaje donde Lucas, el escritor del Evangelio según Lucas, obviamente, nos mostraba a los fariseos, un grupo muy religioso de Israel. Mientras algunas personas experimentaban a Jesús y disfrutaban de él, estos fariseos lo odiaban y buscaban cómo destruir a Jesús. ¿Por qué? Se habían fabricado una religión según su corazón, y esa religión trazaba un círculo que dejaba fuera ni más ni menos que al mismo Jesús. Por lo que Jesús traza un círculo que los deja fuera a ellos. Ninguno de ellos es llamado como su discípulo, sino que vimos que Jesús se acerca a gente que ningún maestro de la época se hubiera acercado. Jesús cumple su misión con gente muy llamativa. Se acerca a pescadores ignorantes que reconocen su indignidad. Recuerdan a Pedro diciendo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Jesús se acerca a un leproso. Jesús se acerca a un paralítico que necesita perdón de pecados, a Leví, el publicano, y a sus amigos publicanos y pecadores, y a un hombre con su mano seca, un total desconocido. Mientras los fariseos, gente de experiencia en la religión, quedan fuera a la hora de seguir a Jesús, Jesús va a los perdidos y forma su grupo cercano con esa gente que había quedado fuera. Vuelvo a decir, los que eran los experimentados quedan fuera, y los que habían quedado fuera ahora quedan dentro del equipo que sigue a Jesús. Y de toda esa gente que el círculo religioso no había tenido en cuenta, Jesús elige un grupo de toda esa multitud que ahora sí le seguía. De ese grupo, Jesús elige un grupo para que sean sus discípulos más cercanos, aquellos con los que se va a relacionar más cercanamente, que van a pasar mucho tiempo con él. Miren en Lucas 6:12 dice: en aquellos días, él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús fue a orar y pasó toda la noche orando, como yo sé que anoche estuvieron todos ustedes. Señor, bendice la reunión, guíanos, Señor, trae gente nueva que te conozca. Ustedes se sentirán todos muy identificados. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, Jesús pasa toda la noche orando, y luego cuando llega el día, después de haber estado orando toda la noche, elige a 12 de sus discípulos. Lo primero que podemos ver en esto es lo siguiente. Recordemos que Jesús viene de haber enfrentado un combate con Satanás en el desierto, luego de haber experimentado el total rechazo de vecinos y conocidos en la ciudad donde se crió, la ciudad de Nazaret. E incluso lo quisieron matar esas personas que él conocía. Un demonio luego de eso le sale al encuentro en la sinagoga de Capernaum, y los fariseos le están como respirando en la nuca todo el tiempo, en todo lugar, para encontrarle supuestas fallas, criticarlo y destruirlo. A donde Jesús va caminando, ¿quiénes vienen detrás? Los fariseos. Que están con las espigas, que es día de reposo. Ahí donde va Jesús, ellos están para salirle al cruce. En medio de todas estas, nosotros podríamos pensar, dificultades, obstáculos, señales de: está claro que no soy el Mesías. ¿Qué hace Jesús en medio de todo esto? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si empezamos y una dificultad? Seguimos y esto y lo otro, y que me critican, y que esto, y que dificultades, que obstáculos, que ataques, que controversias. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros?
quizás estaríamos totalmente desgastados, totalmente desanimados, ¿o no? Martín dijo, y mi esposa también. Los demás, perseverancia, ¿no estarían desanimados? No, es que... Sí, gritó Micael. No, es que está claro que no me quieren. Es que nadie valora lo que... Es que no me llamaron, es que no me escribieron, es que... Desanimados, desgastados. Pero Jesús sigue ferviente. Ferviente. Eso, qué bueno. Absolutamente ferviente. Jesús sigue en oración. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No se entregó, no se rindió. Ya está todo mal y nada va a cambiar. No, sigue batallando en oración. Y esto no solo significa que sigue ferviente, sino que nos da una enorme y decisiva clave para seguir ferviente. ¿Cuál es? Jesús pasa horas y horas y horas orando. Jesús sigue con expectativa de lo que va a suceder y con grandes anhelos de lo que el Padre va a hacer, de lo que el Padre le envió a hacer. Si el Padre me envió a hacer esto, Él va a orar. Algo va a suceder. Sigue con expectativas y sigue orando y sigue avanzando. Y es en la oración donde esa llama se aviva día tras día. Vuelvo a decir, es en la oración que esa llama se aviva día tras día. Mira a una persona que no ora y vas a encontrar a alguien apático en la misión de Cristo. Es así. Mientras se trate de desarrollarse él a sí mismo, ¿no? Que sí, que voy a avanzar, que me hago más conocido que no sé quién, ahí se va a esforzar. Pero cuando realmente se trate de la misión de Cristo, donde haya una necesidad, él siempre va a encontrar una excusa. Siempre. Porque perdió la pasión, el fuego, la llama. Ora. Es delante de Dios que uno encuentra esa pasión, ese no voy a parar, voy a persistir. Él todavía está orando. Es delante de Dios que se enciende esa llama y se mantiene esa llama. Soldado, es ahí donde se fortalecen los soldados. En la presencia de Dios, orando, clamando, escuchando ese corazón de Dios. No, yo sigo involucrado. No, veas lo que veas. Estábamos escuchando una canción que, la escuchamos todo el camino, ¿no? O sea, como 40 minutos, que la canción dice, hay otro en la llama. Hay otro en la llama. Hay otro en el fuego. Sadrac, Mesac y Abednego estaban en el fuego, pero había otro ahí, Jesús. Y eso es lo que nos alienta. Podemos estar en el fuego, pero está Jesús. Todo está en su lugar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y Jesús obviamente lo tiene clarísimo eso y sigue ferviente en oración y no solo encuentra en su Padre ese fervor, sino que no solo encuentra fervor, sino que encuentra la dirección de su misión. No es hacer por hacer, es lo que Él nos manda a hacer. Es por ahí. Jesús encuentra ese fervor, esa persistencia, pero también encuentra la dirección de su misión. Miren, de vuelta en el versículo 12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pasó toda la noche orando y luego de eso toma la enorme decisión de quiénes serán sus discípulos más cercanos. Mira a una persona que no ora y vas a encontrar a alguien apático en la misión de Cristo, pero también mira a una persona que no ora y vas a encontrar a alguien que no sabe a dónde va.
está perdido, es errático, desordenado, siempre equivocado. Puede hacer, pero cuando piensa que es por acá, es por allá. Y cuando piensa que es por allá, es por acá. Es que está clarísimo. Hay miles de situaciones que vemos en la Biblia que nosotros hubiéramos tomado otra decisión. Incluso nosotros no hubiéramos armado este equipo, por llamarlo de alguna manera, que va a armar Jesús. Nosotros no hubiéramos hecho este equipo o elegir estas personas para el equipo de Jesús. Miren en el versículo 13. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, recuerdan que era un publicano, Tomás, el incrédulo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, era una especie de terrorista de la época, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el apóstol bendito, el traidor. El traidor. No solo en la lista del equipo de Jesús hay algunos pescadores ignorantes e impulsivos como Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. No solo totales desconocidos en las grandes ligas de la religión, sino que también hay un publicano como Mateo, una especie de guerrillero como Simón el Celote. Y para completar la extrañísima lista, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Rarísimo, completamente rarísimo. Nosotros no hubiéramos elegido esa gente para nuestro equipo. Lo más probable es que hubiéramos elegido otras personas más calificadas, experimentadas acerca de la religión. Si simplemente hubiéramos decidido según nuestro parecer, ese sería el último grupo de personas que elegiríamos para nuestro equipo, sin duda. Pero Dios tenía otros planes. Otros planes. Dios quería esa gente para el equipo de Jesús. ¿Lo ven? Tomamos decisiones todo el tiempo. Y si no oramos, mientras nosotros pensamos que lo mejor es esto y lo otro, para Dios lo mejor es aquello otro y aquello otro. Nosotros tomamos decisiones según nuestro parecer, pero Dios tiene completamente otro parecer. A veces alguien me dice, es que cada vez que tomo una decisión, mi decisión está equivocada. Y yo le pregunto, pero ¿estás orando fervientemente para ver qué es lo que Dios quiere? Me dice, no. ¿Y qué esperabas? Si cuando tomas una decisión no buscas a Dios y tomas X decisión, si tomaras la misma decisión que Dios tomaría, tú serías Dios. Te preguntaríamos a ti. ¿O no? Si yo no oro, no busco al Señor y tomo estas decisiones fantásticas, iguales que las que Dios hubiera tomado si hubiera orado, ¿será que yo soy igual a Dios? Que mis pensamientos son iguales a los de Dios. Si no oramos, nuestro parecer siempre está equivocado. Porque nuestra mente es totalmente finita, no tenemos ni idea qué va a pasar, ni cuál es la mejor opción entre todas las posibles opciones. Nos termina pasando lo mismo que al pueblo de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Eso está en Isaías 55:9. A nosotros nos parece que tal o cual es la mejor decisión, pero Dios ve un sinfín de otros puntos que nosotros no nos damos cuenta. ¿O no? Imagínate, no sé si yo qué sé, Seba. Dice, no, yo hace tiempo no estoy orando, pero tomé estas decisiones y vemos que son las mejores. A la semana toma otras decisiones y no está orando y las mejores. Yo terminaría preguntándole a Seba, ¿no? ¿Será Dios? Si no oramos, nuestras decisiones están equivocadas, las tuyas, las mías y las de todo el mundo. Hermanos, si Jesús necesitó orar toda la noche para luego tomar la decisión de quiénes estarían en su equipo, ¿necesitaremos nosotros orar para saber qué es lo mejor? ¿Qué piensan? Sí, ¿verdad?
Si Jesús eligió un equipo que uno pensaría que va a la derrota segura y con ellos venció, está claro que lo que a nosotros nos parece que es lo mejor, no lo es, y lo que nos parece que no sirve, Dios puede haberlo elegido para grandes, grandes cosas. Necesitamos su parecer, necesitamos siempre, siempre orar para saber qué es lo mejor, cuál es la mejor decisión. Jesús pasó toda la noche orando y luego armó su equipo con estos extraños 12, y dentro de esos 12 estaba, vuelvo a decir, ni más ni menos que Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Dios sabía que iba a ser el traidor? ¿O lo tomó por sorpresa? Uy, pensé que yo me había jugado unas fichitas por Judas. No. Jesús y el Padre sabían que, de hecho Jesús llegó a decir, no os elegí yo a vosotros y uno de vosotros es diablo. Está en Juan 6. Lo sabía perfectamente, pero sin embargo lo eligió. Otra cosa que no haríamos, pero ni locos, pero necesitamos oír a Dios para hacer su voluntad. Judas Iscariote estaba dentro de los planes de Dios en la misión de Jesús y tenía que estar dentro del equipo. ¿Qué hizo Judas en el equipo de Jesús? Lo traicionó. ¿Lo traicionó? ¿Traicionó a Jesús? A veces escucho a hermanos decir, ¿nos habremos equivocado en incluir a esta persona? Porque la persona luego terminó abandonando o traicionando o pecando. Por supuesto que nos podemos equivocar, eso está más que claro. Si no oramos nos vamos a equivocar seguro. Pero en otros casos, primero, simplemente cae en la responsabilidad de cada persona. Cae en la responsabilidad de cada persona. Cuando David pecó y trajo juicio a Israel sufrió y sufrió y sufrió y sufrió. ¿Dios lo hipnotizó? ¿Dios se equivocó en poner a David en ese lugar? Cae en la responsabilidad de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo tomó como colaborador suyo a Demas. Y Demas, dice Pablo en 2 de Timoteo 4, Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Lo traicionó? ¿Se equivocó Pablo? No necesariamente. El que se equivocó es Demas al traicionar a Pablo. De eso está completamente seguro. Dios te llama a una misión y tus decisiones y las mías son reales. No es que vamos hipnotizados tomando decisiones. Si Dios me puso, la situación de la iglesia en general muestra que cuando pecamos, cuando desobedecemos, cuando no buscamos a Dios, cuando nos descuidamos, hay tragedias en medio del pueblo de Dios. Esa es una prueba irrefutable. Segundo, a veces Dios coloca a ciertas personas en ciertos lugares con fines que no terminamos de entender. Judas Iscariote es un caso bien claro. Personas dentro de la iglesia que lo único que buscan es dañar, pero que eso prueba la fe de muchos y son un medio para que maduremos. Jesús dijo, es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos, o por quien viene el tropiezo. Eso está en Mateo 18:7. O sea, es necesario que vengan tropiezos, es necesario que la fe de todos nosotros sea probada, es necesario pasar por dificultades, es necesario que haya personas que están dañando porque nuestra fe es probada y porque tenemos que traspasar eso y madurar. Bueno, es necesario, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esto nos lleva al tercer punto, aunque hace rato que me olvidé de decirles que estábamos en el segundo y ellos se dieron cuenta o adivinaron o algo así. Pero en el tercer punto
Ahora, como ya dije, sin duda este era un equipo muy extraño, que si lo medíamos pensando en personas que ya sean experimentadas en religión y tengan cierta credencial religiosa, sin duda estas personas quedarían fuera. Todos los que eligió Jesús quedarían fuera. Pero Dios tiene otras características en mente. O sea, nosotros no elegiríamos al equipo de Jesús, diríamos, no, este no por ta, este no por. ¿Qué características tenía Dios en mente para elegir a estos 12? Bueno, Jesús mismo va a destacar estas características. Miren, a partir del versículo 17, Lucas 6:17, dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Nos va a decir qué características sí está mirando Jesús. Ya vimos las que no, las cosas que a nosotros nos pueden parecer, pero qué características sí estaba viendo Jesús en estas personas. Dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La primera característica que destaca Jesús tiene que ver con la pobreza. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Alguien puede decir, yo sabía, yo no tengo un peso en el bolsillo, estos agrandados que tienen una bicicleta nueva, ¿no? Los pobres. Bueno, cuando Mateo, en el Evangelio según Mateo, copia del que probablemente es el mismo sermón en Mateo del 5 al 7, escribe, ya no solo bienaventurados los pobres, sino bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso está en Mateo 5.3. La diferencia es que Lucas dice bienaventurados los pobres, pero Mateo amplía lo que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Por lo que está claro que Jesús no está pensando específicamente en gente sin dinero, no necesariamente en gente, si tiene o no dinero, Jesús le tiene totalmente sin cuidado, sino Jesús está pensando en aquellos que en el pueblo de Israel, en hebreo, los llamaban que lo vimos en algún momento de la serie, los Anawim. Los Anawim. Hablando de estos Anawim, el Salmo 34:6 afirma, este Anawim, este pobre, clamó y le oyó Jehová. Son esas personas que reconocen su necesidad de la ayuda de Dios, creen en Dios y dependen de Él. Yo no puedo si tú no me ayudas, yo confío en ti, creo que tú lo vas a hacer, dependo de ti. Jesús dice que ellos son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, Jesús arma su equipo con este tipo de personas. Ellos ni son autosuficientes, ni viven su vida sin expectativas, apagados, endurecidos, fríos, desesperanzados. Ellos reconocen que no pueden, pero creen que Dios sí puede. Y por eso ellos están llenos de entusiasmo, de expectativa, de anhelo, de hambre. Miren lo que sigue diciendo. Lucas 6:21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. El problema no es que las personas de este mundo o personas incluso a veces dentro de la iglesia busquen mucho. El problema es que se conforman con muy poco y por eso no buscan llenos de fe en Dios. Pero este equipo de Jesús tiene hambre y Jesús promete, seréis saciados. Es gente que no se conforma, gente que son como pobres con hambre, en necesidad, en clamor, anhelando la obra de Dios.
No es gente satisfecha que vive para nada y le da lo mismo. Dios sabe. Aleluya. No, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre. Y Jesús agrega en el versículo 21, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Es gente en clamor a Dios, en la que Dios obrará y por medio de la cual Dios obrará hacia otros. Esta gente es el equipo de Jesús. Esa es la gente, eso es lo que Jesús está viendo en estas personas. Y esa gente va a ser odiada por muchos como lo odiaron a Jesús. Miren el versículo siguiente, en el 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os alaben y los inviten a comer todos los días y tú eres el único, el mero mero, como dicen los mexicanos, lo más, de lo más, de lo más. No, bienaventurados, les irá bien, ustedes son los benditos, son los de mi equipo. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Gracias, Señor. Jesús los toma como su equipo, pero muchos los van a odiar como odiaron a los profetas. Así hacían sus padres con los profetas. Aquí hay algo muy llamativo. Jesús dice, así hacían sus padres con los profetas. ¿A qué se refiere? Israelitas odiando y persiguiendo a los profetas. No dice, así hacían los paganos con los profetas. O así hacían los paganos con nuestro pueblo. No, dice, así hacían sus padres israelitas con los profetas. No eran personas que estaban fuera los que odiaban. En muchos casos, como en la época de Isaías y de Jeremías, eran personas que mantenían su religión, pero habían abandonado al Dios de su religión. Y cuando Dios enviaba hombres para hablarles, los aborrecían completamente. No queremos a estos hombres, porque no queremos a Dios. La misma clase de hombres que ahora se mantenían criticando y criticando y criticando a Jesús, los fariseos. Miren el versículo 24. Vemos las características totalmente opuestas a lo que acaba de decir. Este es mi equipo y estos tienen características contrarias a lo que ahora voy a decir. Versículo 24, más ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. El equipo de Jesús se conforma, está integrado por aquellos pobres que reconocen su necesidad de la ayuda de Dios, creen en Él y dependen de Él. Los fariseos son como ricos que ya tienen su consuelo. Y miren el versículo 25, ¡ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! Los fariseos son como ricos que ya están saciados, ya está, yo ya soy lo que tengo que ser, no tengo que esforzarme, ¿quién me va a sacar? Y Jesús agrega en el mismo versículo, en el versículo 25, ¡ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! Como en generaciones anteriores, ahora los fariseos eran aquellos que se mantenían practicando su religión, pero secos, apáticos, fríos, endurecidos, ya sin fe, sin expectativa, sin anhelo y plenamente conformados. Ya está, saciado. ¿Por qué tengo que cambiar algo? No, plenamente. Un ejemplo de esto, y perdónenme el ejemplo muy sencillo, pero es para que lo podamos entender. Un ejemplo de esto lo encontramos en el fútbol, en el deporte. En el fútbol le llaman hambre de gloria.
hambre de gloria. Un jugador de fútbol comienza con hambre de gloria y deja su vida en cada partido. Él entrena, se esfuerza, abandona cosas, se cuida, lucha por ser el mejor. Un día avanza y avanza y avanza. Algún equipo de Europa lo ve, lo quiere comprar, lo compra, lo llevan a Europa, se hace muy famoso, consigue premios y gana mucho dinero. Y se va haciendo más grande a los 35, 36, no sé, dice, quiero volver a mi equipo, el equipo en Argentina donde me hice famoso, quiero ayudar a mi gente. Y la gente se pone muy contenta, vuelve, ¿quién puede ser? Messi que vuelve ¿a dónde? Tevez, que vuelve de algún equipo ahí feo que no. Y vuelve a eso que la gente dice, vuelve fulano de tal y qué bueno, nos va a ayudar. Pero cuando empieza a jugar, dice, este debe ser un primo que se parece, pero no, o sea, no le pone ganas, no corre, no entrena y uno se entera, es que salió a la noche, pero este volvió para ayudar, ¿para qué volvió? O sea, es una sombra de lo que era. ¿Qué le pasó? ¿Por qué actúa así? Bueno, los que saben lo explican de esta manera. Ese jugador perdió el hambre de gloria. Ya está, él está satisfecho, no tiene anhelo, no tiene expectativa. Cree que no tiene nada que ganar. Con dar lo que le sobra, ya le alcanza, supuestamente. Ya tiene un nombre hecho. Incluso, ¿quién se va a atrever a sacarlo? A Messi, que el carnal este decía. ¿Quién se va a atrever a sacarlo? Jesús. Los fariseos eran como ese jugador sin hambre de gloria, satisfechos, que se mantenían practicando su religión, pero secos, apáticos, fríos, endurecidos, ya sin fe, sin expectativa, sin anhelo y completamente conformados. ¿Quién los iba a sacar del equipo? Si todos estaban iguales. No había necesidad de forzarse, no había necesidad de luchar, no había necesidad de cambiar, de anhelar, de clamar, de ser sinceros, de desesperarse delante de Dios. Una de las peores cosas que le puede pasar a un equipo es uno o más jugadores famosos sin hambre de gloria. El resto del equipo empieza a conformarse como ellos. Empieza a decir, bueno, está bien. Incluso gente que por ahí no consiguió nada, pero ya empiezan a tener la sensación de que ya está, esto es todo, le da lo mismo, ya piensan que lograron algo, piensan que, bueno, ya estoy en primera y esto es todo. Y todos empiezan a parecerse a esos jugadores que al final hacen daño al equipo. Si el director técnico de ese equipo no hace nada, va a ser un equipo muerto. Por lo que en muchos casos lo que hace el director del equipo es saca al jugador famoso y pone a Pepito Pepón, 18 años. Y Pepito Pepón empieza, tipo el correcamino, ¿se acuerdan? Ustedes son muy jóvenes para el correcamino. Al siguiente partido, suplente el famoso, Pepito Pepón en primera de titular. ¿Qué produce eso? Bueno, en algunos casos despierta al jugador famoso. En otros casos, el jugador famoso odia al técnico y termina luchando para sacar al técnico. Por lo que Jesús se pone manos a la obra, desecha a los jugadores famosos sin hambre de gloria y en su lugar pone a los pobres, hambrientos, a los perfectos desconocidos, pero llenos de entusiasmo, de expectativa, de anhelo y fervor. La reacción de los jugadores famosos sin hambre de gloria, ¿cuál creen que fue? Las preguntas que hablamos el domingo pasado, ¿no? Se llenan de odio y buscan la manera de destruir a Jesús. Ellos lo que esperaban es seguir como conformistas, apáticos y seguir con sus puestos en su lugar sin ningún problema. No tienen anhelo de Dios, no tienen anhelo de la misión de Dios, pero sí
quieren seguir ocupando su puesto de prestigio. Miren el versículo 24, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y esto nos lleva al cuarto punto y último. En el pasado existían personas religiosas bien consideradas dentro de la religión que Dios consideraba falsos profetas. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esto es lo que pasaba en ese momento, exactamente lo mismo con los fariseos. Según Mateo 23, versículos del 5 al 7. Conseguían buena opinión, pero en realidad Dios los había desechado. Jesús dijo que ellos podían mantener una fachada de piedad que lograba engañar a otros como un sepulcro blanqueado que por fuera es bonito, pero por dentro es totalmente otra cosa. Eso lo pueden ver en Mateo 23, versículos 27 y 28. Luego Jesús va a mostrar otras características de su equipo, pero en esta primera parte de este sermón de Jesús encontramos una diferencia muy notoria entre su equipo y los que no son su equipo. Las personas en su equipo se parecen en algo a lo que vimos al principio en Jesús. Lo primero que vimos en esta predicación, lo primero que estudiamos de Jesús, es que más allá de todas las circunstancias, Jesús permanecía en pleno fervor. ¿Lo recuerdan que lo vimos al principio? Él seguía orando, él seguía con anhelo, con expectativa, él avanzaba. Jesús no se entregó, no se rindió, no cae en la actitud, ya está, todo está mal, nada va a cambiar. No, él sigue batallando en oración, sigue con expectativa de lo que va a suceder y con grandes anhelos de que suceda aquello que el Padre le envió a hacer. Las personas en el equipo de Jesús, sí, tal vez no sean las más calificadas, quizás no tengan talentos que te dejen con la boca abierta, pero ellos tienen su llama del fervor encendida. Pasas tiempo con ellos y te impulsan a querer dar tu vida en el reino de Dios. Te llenas de pasión por Cristo, quieres orar, quieres llenarte de la palabra de Dios y predicarle a otros la palabra de Dios. Ellos te contagian su pasión por el Señor y por la misión. Romanos 12:11 nos manda fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Anhelamos una iglesia así, anhelamos una iglesia con gente ferviente sirviendo al Señor. A veces uno hace algo y la persona que tiene al lado es como, uno tiene que luchar con la persona que tiene al lado para después, con lo que le queda, ir hacia la misión. Lo que necesitamos es gente ferviente en el Señor, que esté apasionada por Jesús y que contagie a otros. Ese es el equipo de Jesús. No tiene nada que ver con edad, no tiene nada que ver con, bueno, yo ya tengo, me imagino lo feo que será tener 48 años, ya tengo 48 años, yo tengo 60 o tengo 80, o hay gente de 80 ferviente, que hemos conocido hermanas a lo largo de los años que hasta nos gustaba ir a su casa, y era ya anciana y te empezaba a contar testimonios, que estuve orando por esto, que estuve orando, y hay jóvenes, alguna vez lo dije y lo tomaban muy bien los jóvenes, era como 10 meses, una cosa así, jóvenes viejos, que no hacen nada, que están muertos. No tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con busco a Dios y estoy ferviente porque Dios me transmite esa pasión de alguna manera, esa persistencia, ese fervor hacia la misión. Él es el más interesado en la misión. Nosotros no estamos haciendo algo porque se nos ocurrió y le decimos, Señor, vamos, ven, esto está bueno, es necesario. Él comparte su misión con nosotros. Y cuando nos acercamos a Él, tenemos fervor, tenemos anhelo, tenemos clamor. Los fariseos, como ya dije el domingo pasado, los fariseos te arruinan, es la realidad. Ellos también hablan la palabra,
pero no sabes qué pasa, pero los vas escuchando y te vas secando, y te vas secando, y te vas secando. Te empiezan a contagiar su muerte. Te empiezan a contagiar su desánimo, te empiezan a contagiar su doble vida. Todo se trata de hablar, pero no vivir. Y te lo van contagiando. Escuchan y escuchan y escuchan cada domingo. Y es como si en vez de la palabra de Dios estuvieran escuchando Patrucito. Ya sé que ahí sí me perdieron. Nadie alguna vez leyó Patrucito, soy el único. 3. Eso muestra la edad que tienen. El DNI miente. Escuchan la palabra y la palabra es como si estuvieran escuchando Patrucito. No produce nada. Ya la palabra no produce ningún efecto en ellos, como aquellos de Hebreos 5, versículos 11 y 12, que deberían ya ser maestros para otros, pero se volvieron tan indiferentes a Dios que necesitan volver al principio. Jesús lo describió diciendo: el corazón de este pueblo se ha engrosado. Hay una enfermedad que se llama pericarditis, que el corazón se forma toda una dureza, se agranda el corazón por esa dureza y ya lo hace, la puede matar a la persona. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Eso está en Mateo 13, 15. En muchos casos la persona dice, lo que pasa es que perdí el primer amor. Lo perdí. Es como si la culpa fuera de otro, ¿no? O sea, como que lo perdí. O como que es un misterio, ¿no? No sé, ¿alguno me puede ayudar? Es que lo perdí. Pero Jesús no dijo, cuando le habló a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, no le dijo, has perdido tu primer amor. No le dijo eso, o qué malos esos que te hicieron perder el primer amor. No le dice eso. Les dijo esto: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Eso está en Apocalipsis 2:4. En otras palabras, me abandonaste, me dejaste. Y Jesús agrega: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, Dios nos libre de que Dios quite su candelero de en medio nuestro porque abandonamos al Señor y continuamos con una religión muerta, engañándonos unos a otros y cumpliendo simplemente domingo tras domingo, y Dios diga: quito mi candelero de en medio de ti porque te di oportunidad de que te arrepientas, que te arrepientas. Y no va a pasar nada. No, Dios no va a hacer nada. No, Él sabe. Estos fariseos, como esos jugadores famosos sin hambre de gloria, destruyen el equipo. Lo destruyen. Y Dios vuelve a hacer lo que hizo exactamente con el equipo de Jesús, y que es lo mismo que pasó cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, lo lleva por el desierto. ¿Y qué pasa con ese pueblo? No pasa nada, no pasa nada, queda en el desierto y Dios entra a la tierra prometida con otra generación. Es lo mismo que hizo Dios a través de Jesús con su equipo, y Dios sigue haciendo exactamente lo mismo. Dios sigue trayendo unos cuantos jugadores que no parecen muy calificados, pero que tienen su fervor encendido y hace que los dormidos y satisfechos se preocupen. Algunos de ellos entienden el mensaje que Dios les está dando. Algunos dicen: ¡wow! Es Dios. Algunos lo entienden y se vuelven a Dios. Pero tristemente esto no es lo que pasa en todos los casos. A veces simplemente se enojan con aquellos que despiertan el equipo. Mientras todos están apáticos, dormidos, no pasa nada. No pasa nada. Todos estamos igual.
Pero cuando llegan esos nuevos jugadores con hambre y sed, se produce la revolución. Eso es lo que les pasó a los fariseos. Ellos empiezan a odiar a los fervorosos que están despiertos. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Los profetas venían y decían: no, Dios está en contra de esto, chiquitito, fuera. Nosotros somos los hombres que sabemos esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Estamos muertos y nos gusta estar así, y no nos gusta que nadie nos venga a mover esto, sigamos así tranquilitos. Y estaban desechando a Dios. A veces podemos pensar: es que no entiendo, o sea, tal persona me criticó, no hace nada, pero me critica a mí que hago algo. Ay, qué lindo tener 15, 16 años. Qué lindo ser tan inocente. Es justo por eso te critica. Porque no hace nada, no vive su vida y le molesta que tú sí lo hagas. Claro que le va a molestar. Tú con tu vida le estás mostrando lo que él o ella deberían estar haciendo. Obviamente que le va a molestar. No hay ningún misterio. No hacen y les molesta que tú hagas. Justamente por eso. Tu vida los está confrontando. Aquellos que no quieren despertar te van a odiar, porque el mismo Jesús no entra dentro de su círculo y porque mientras todos son tibios, sus conciencias permanecen tranquilas. Si nadie está viviendo otra cosa, tú eres su pesadilla. Pero tienes las promesas de Jesús. Hermano, si estás vivo, si estás buscando al Señor, si anhelas al Señor, si le quieres servir, si tú estás ferviente, tienes las promesas de Jesús. Escucha: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Gracias, Señor. En la promesa de Jesús. Gracias, Señor. Ellos te pueden odiar, pero Jesús te llama bienaventurado. ¿Lo crees? Un gran consejo: rodéate de los que arden por Jesús. Tu entorno te influencia mucho más de lo que a veces te puedes dar cuenta. Proverbios 13:20, en la Nueva Traducción Viviente, nos aconseja: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Eso no es falta de amor. Es obedecer el consejo de Dios. Incluso en el final de Judas dice que tengas misericordia aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Será que Dios no tiene misericordia? ¿Será que Dios no tiene amor? O te dice: cuidado, porque no solo ellos están dañados, sino que te vas a terminar dañando tú mismo. Cuidado. Arde por Jesús. Arde y únete a los que arden por Jesús. Ora con ellos. Trabaja con ellos. Jesús hizo su equipo con ellos. Sigue el ejemplo de Jesús. No dejes que los fariseos apaguen ese fuego. Ellos van a intentar apagarte de todas las maneras posibles. ¿Nunca te pasó que en el momento en que estás avanzando y que no, yo quiero servir al Señor y gracias, Señor, y un versículo, un pasaje, un capítulo, un libro de la Biblia te llenó el corazón? No, sí, Señor, y estás luchando y avanzando y orando cada mañana y
ay, casualidad, 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 justo alguien empieza bla, 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 bla. ¿Nunca te pasó? Y ¡boom! Te apaga. Alguien llega, alguien se acerca, alguien te escribe. Yo no estoy de acuerdo, no lo veo. Cuidado. No pierdas el tiempo. Dios sigue cumpliendo la misión con los que arden. Solo asegúrate de que te envió, asegúrate por qué lo haces y asegúrate cómo estás viviendo. Si estás viviendo agradándole a Él. ¿Estás ardiendo en la misión por Jesús? Pregúntale al de al lado. Dios sigue cumpliendo la misión con los que arden. Dios sigue cumpliendo la misión con los que arden. Pregúntale al de al lado, ¿solo opinas de lo que otros hacen? Únete con los que arden, con los que quieren al Señor y deja la vida del otro. Dios sabe qué hacer con el otro. Déjalo tranquilo. Tú tranquilo. O sea, el Señor va a saber. ¿Piensas que el Señor va a saber qué hacer con la vida del otro? Tú tranquilo. O sea, yo ya tengo bastante ya tengo bastante con lo que tengo que hacer, como para estar metiéndome, a ver si me meto en la iglesia no sé, de acá a 5 cuadros, ¿no? No usan batería Thunder. Las iglesias, ¿dónde está Lucho? Las iglesias bíblicas usan batería Thunder. Ya tengo bastante con lo que tengo que hacer y por mantener. Ayer hablaba con unos hermanos, lo más difícil es mantener esa comunión con Dios y ese fuego delante de Dios. Eso es lo que impulsa la misión. Si está eso, está todo lo demás. ¿Qué me voy a estar preocupando por lo que Dios no me llamó? ¿Juntos?